como profesionales debemos hacer las cosas bien y que si llega a pasar algo, digamos, lo hagamos a conciencia, es decir, bueno, yo hice todo como dice y está bien, digamos, no arriesguemos nuestra profesión, digamos, ni nuestra matrícula, por hacer algo que no, que sí, que... o a veces decir no, porque no queremos perder un cliente y demás. Pero bueno, nosotros somos profesionales, está en juego nuestra matrícula también. Entonces, bueno, yo ahora les voy a dar un pantallazo general de lo que, digamos, de lo que tienen que tener en cuenta básicamente. En el 2007 surge la Ley de Seguridad Pública, la 7467, que es una ley provincial, ¿sí? Es decir, que cada municipio se adhiere a esta ley. El municipio de Salta está adherido a esta ley, así que la municipalidad sí de Salta lo aplicamos acá. En las localidades del interior depende de cada municipio que se adhiera a la ley, digamos, o no. Hay muchos que ya... No sé cuántos no están adheridos, pero hay bastantes que no. Municipios chicos, por lo general, sobre todo, no. A mí me tocó asesorar Cafayate, por ejemplo, unas cabañas, y me dice, no, la municipalidad no me pide nada, pero yo lo quiero tener, me dice el arquitecto, porque después no quiero tener problemas ni con bomberos, ni con las habilitaciones, ni con nada. Me dice, entonces, yo lo quiero tener al estudio. Entonces, digamos, si de pronto ustedes tienen que diseñar algo en algún municipio del interior, también es, digamos, recomendable de que la hagan como deben ser, digamos, guiándose, digamos, para que después, si el municipio adhiere, no tengan problema el futuro el comitente, nuestro cliente. Porque, digamos, lo que establece la ley es que todo edificio que esté en funcionamiento o en condiciones de funcionar, no solamente el proyecto, debe adecuarse a la ley. Entonces, si un establecimiento está en condiciones de funcionar, se debe adecuar a la ley. Es decir, de pronto, si hay un edificio que está diseñado para una actividad y cambia de actividad, seguramente le van a solicitar el estudio de seguridad, en la cual también hay que verificar todas estas condiciones. Bueno, en la Ley de Seguridad Pública establece que se debe aplicar en todo, acá dice, los edificios o instalaciones de uso público. Ay, no sé si el puntero llega, no, acá no se ve. Todos los edificios e instalaciones de uso público se debe adecuar a la Ley de Higiene y Seguridad, la 19.587. No sé si la han sentido nombrar a esta ley. Esta ley también es la que, digamos, se emplea para higiene y seguridad en obras, ¿sí? Es la misma ley. Esta es una ley que data del año 1972, pero es, digamos, la ley que tenemos vigente. Ameritaría una adecuación de la ley también, pero bueno, es lo que está actualmente en funcionamiento, la que rige actualmente. Entonces esta ley la empleamos ya sea para obra y también para los estudios de seguridad, para la seguridad en edificios de concurrencia de público. Acá es lo que, bueno, yo puse ahí una carátula en la cual este plano estaba visado, ahí dice visado, digamos, y abajo lo que está subrayado, la municipalidad está pidiendo plano de seguridad sellado por bomberos y estudio de seguridad con plano de evacuación. Entonces ahí este plano está visado, está presentado, pero bueno, después del estudio de seguridad seguramente algunas cosas no van a ajustar a lo que, digamos, hizo el profesional. Y ahí surgen las cosas, la ida y vuelta, lo mismo que si es un plano eléctrico y no está adecuada a la normativa, también se lo van a rechazar, y esto pasa lo mismo. La municipalidad, ellos lo que dice el estudio, como que, bueno, ellos lo toman, como el estudio dice, pero ellos tienen conocimientos de la ley, entonces por ahí, bueno, nos remarcan, esta puerta no está adecuada, este pasillo tampoco, esta escalera tampoco. Y después Bomberos suele solicitar, aparte del estudio, porque Bomberos es la autoridad, digamos, competente, digamos, tiene la avisación final. Pasa por revisión el estudio de seguridad en el colegio y después tiene que pasar a Bomberos.
Pero bomberos no puede ni siquiera hacerle un tilde al estudio de seguridad porque es como que no puede sobrepasar la autoridad del colegio quien ha hecho la aprobación o la revisión. Entonces ellos suelen pedir a veces, por eso acá dice, plano de seguridad sellado por bomberos y estudio de seguridad. Entonces, ¿cómo? Si son dos cosas iguales, distintas. Bueno, ¿cuándo solicitan a ver qué llamamos edificio de concurrencia de público? Es decir, cuando tenemos concurrencia de terceras personas, ¿sí?, a un establecimiento. Supongamos el colegio, este es un edificio de concurrencia de público, ¿sí? Hay una parte que es laboral y otra parte de terceras personas, como nosotros que estamos acá, no somos empleados del colegio y estamos, digamos, usando las instalaciones. La ley de higiene y seguridad está hecha para la parte laboral, es decir, para higiene y seguridad laboral, como dice, digamos que es lo que protege, digamos, a la parte laboral. Pero bueno, ahora los edificios, digamos, cuando ingresa gente que no es, digamos, no es trabajadora, terceras personas vienen acá a una reunión, a una charla y demás, ingresamos personas. Entonces, que el espíritu de la ley provincial es garantizar la seguridad de las terceras personas, de todas las personas que ingresan al establecimiento. ¿Qué se considera, a qué le llaman o cuándo es un edificio de concurrencia de público? Bueno, la municipalidad, bueno, el gobierno municipal, provincial, primero decía que se consideraba un edificio de concurrencia de público cuando el edificio tenía más de 100 metros cuadrados de superficie y era de público, es decir, ingresaban personas como un local comercial, el colegio, un hospital, un cine, un teatro, digamos como que quedan afuera una vivienda unifamiliar, por ejemplo. Un edificio de departamentos, ¿cuánto es privado? De la puerta del departamento hacia adentro. Digamos, salen de la puerta del departamento, palier, escalera y todo el hall de ingreso, eso ya lo consideran como público. ¿Sí? Entonces, cuando vayan a diseñar un edificio de varios pisos de departamentos, es muy probable que le pidan un estudio de seguridad. O sea, decir, ¿por qué si es todo privado? No, la parte donde, digamos, se agrupa la gente, ya sale de su departamento, eso lo consideran público. Y ahí le van a solicitar un estudio de seguridad. Digamos, lo que quedaría medio como afuera de un estudio de seguridad o de no verificación de las normas de seguridad serían viviendas unifamiliares. No tengo otra tipología como para mostrarles o decirles cuál puede ser. Ahora bien, hasta el... Sí. ¿Las cocheras cómo suman en un edificio? También está, digamos, la superficie que se considera en un estudio de seguridad puede ser superficie cubierta, semicubierta o descubierta. Claro, todo. Claro, me refiero a palier, todo esto. Todo eso y las cocheras también es de público. Es público. Y cuando nosotros hacemos el estudio de seguridad, si tiene cochera, por ejemplo, que ya sea cochera descubierta, en planta baja, nosotros lo tenemos que incluir dentro de la superficie de estudio. Es decir, a lo mejor me dicen a mí, mira, tengo un edificio de 700 metros y tienen 200 de cochera. Entonces, para el estudio, la superficie afectada del estudio son la superficie cubierta más la cochera. Si llegas a tener, por ejemplo, viste que a veces tenés estacionamiento descubierto, el ingreso de alguna actividad y es descubierto, eso también es superficie que entra dentro del estudio de seguridad. ¿Por qué? Porque es parte de la carga de fuego y cuando tengo estacionamiento al frente, la gente va a salir por ahí. Se prende fuego un auto, entonces la gente ya se obstruyó la salida, entonces yo lo tengo que considerar como un elemento de riesgo. Entonces todo, por ejemplo, a veces se diseña un parque, que es el parque que tuviste que hacer el estudio de seguridad allá en la zona, el Parque Sur, ahí es todo descubierto y llevó un estudio de seguridad.
porque tienen que garantizar, digamos, la seguridad de las personas que asisten a ese establecimiento, ¿sí? Entonces, no es solamente superficie cubierta, sino puede ser descubierta y también lleva un estudio de seguridad, ¿sí? Entonces, se verifica, digamos, todo, desde el riesgo de incendio, las medidas de evacuación, las medidas de prevención, instalación eléctrica, extintores o todo lo que lleve, digamos, en cuanto a prevención. Bueno, el tema de que en el 4 de mayo del 2022 salió el decreto 145, en la cual antes de este decreto se consideraba como edificio de concurrencia de público a edificios mayores de 100 metros. A raíz de la pandemia, digamos, entonces empezaron a agrandar los metros para poder solicitar menos estudios de seguridad. Entonces, bueno, se le ocurrieron, digamos, disminuir para mí, a mi modo de ver, que estoy en la parte de seguridad, disminuir la seguridad de los establecimientos de concurrencia de público, solicitando un estudio de seguridad cuando tengo mayor superficie. Entonces, a partir del 2022, un edificio se considera de concurrencia de público cuando tiene 300 metros cuadrados de superficie afectada y una concurrencia, una ocupación mayor de 100 personas. Que el informe técnico, hay una diferencia entre un estudio de seguridad y un informe técnico, ¿sí? El informe técnico lo podemos hacer nosotros los especialistas en higiene y seguridad, pero no lleva revisión. Digamos, todo va a depender del riesgo. Supongamos si una estación de servicio, por más que sea de 500 metros, menos de 800, es probable de que le pidan un estudio de seguridad porque es un riesgo. A veces, por más que sea más chico, amerita que tengamos un estudio de seguridad. Todo esto del tema acá, digamos, esta ley provincial surgió, bueno, un poco salió del tema de lo que ocurrió en Cromañón. A partir de Cromañón se empezaron a tomar medidas de seguridad. Entonces yo creo que si avanzamos en cuanto a las medidas de seguridad, no podemos volver para atrás, para mí, ¿no es cierto? Porque siguen pasando cosas cuando no se cumplen las condiciones mínimas de seguridad. ¿Sí? ¿Querías decir algo? El de frente estaría en el segundo rango de 300, 800 metros y menor a 100 personas. Claro. Entonces, con mi informe técnico estaba. Exacto. ¿Y te solicitaron un informe técnico? Sí. Okay. Sí. Solamente el informe técnico, Sí. ¿no es cierto? Donde yo en su momento había realizado ya un estudio de seguridad anterior, pero como hizo unas pequeñas modificaciones, con unas pequeñas ampliaciones, con el informe técnico pasó. Porque está dentro Porque está vigente de esto. Sí, está vigente esto. Para mí es una locura, Sí. pero bueno, es lo que está vigente. Sí, sí. Sí, porque bueno, recién un estudio de seguridad cuando tenga una superficie mayor de 800 metros puede tener un boliche bailable y bueno, y mucha gente. Y por lo general entra más gente, porque nadie controla, más gente de la que se determina que tiene que haber. Y una persona por metro cuadrado. Y había una persona por metro cuadrado y no, había más. Te cuento, cuando vino la Versuit al autoclub, yo había realizado en su momento un estudio de seguridad para las picadas en el autoclub. Me llaman un día miércoles o jueves, más o menos, y la Versuit tocaba el sábado, si yo podía hacer el estudio para la Versuit. No hay tiempo para que se haga el estudio, todas las cosas, ya se estaba montado o ya estaba montado el escenario. ¿Qué pasó? Lo aprobó Bomberos, directamente. Por orden superior del gobierno provincial, lo aprobó Bomberos, se hizo el festival de la Versuit en el autódromo. Ese es el tema. Mientras no pasa nada, pasó y bueno, acá tenemos un conflicto con el DELMI que también es algo similar, ¿no es cierto? Es decir, a veces tenemos, por ejemplo, el estadio Martí Arena está diseñado para un estadio de fútbol, que es importante que el dueño lo sepa o el cliente lo sepa, porque puede decir, no, entonces yo pongo 150 personas acá, no me conviene como negocio. ¿Sí? Que a mí me ha pasado, que me han consultado. ¿Cuántas personas puedo poner en este espectáculo? Y 500. Ah, no, entonces no es redituable. Tengo que poner por lo menos 800 para que sea redituable. Entonces, al momento que ustedes vayan a diseñar,
tengan en cuenta de que, bueno, va a surgir una cantidad máxima de personas a albergar. Si un restaurante, también voy a tener... En el restaurante pasa lo mismo. Y sí. Dibujan, ¿no es cierto?, las sillas pegadas, las sillas que están pegadas a la mesa, cuando en realidad hay un espacio de la silla con la mesa y un espacio de circulación. Entonces, los clientes, el comitente te pide, no, pega, para que entren más personas. Entonces, bueno, cuando ustedes tienen que diseñar un restaurante, y bueno, van a saber que van a tener, es decir, X cantidad de personas. ¿Sí? Y que el dueño lo tiene que saber. En todo caso, cuando ustedes diseñan el tema, ¿por dónde pasa la responsabilidad? Digamos, si nosotros diseñamos para 100 personas, el estudio dice 100 personas y él después pone 150 o 200 y pasa algo, la responsabilidad es de él, pero no nuestra. Nosotros le dijimos cuántas personas, ¿sí? Depende de la actividad que vaya a haber, voy a poner X cantidad de personas, ¿no es cierto? Ya les voy a mostrar cómo lo calculamos más o menos. No lo van a calcular ustedes lo tienen que saber como diseñadores, tienen que saberlo. Digamos, no pueden desconocer la ley, por más que no puedan hacer el estudio de seguridad, no pueden desconocer la ley, pero si no lo saben o no quieren calcular, por lo menos, bueno, estamos nosotros los asesores, digamos, o los especialistas, que hacemos eso y decir, bueno, si tienen que hacer un edificio grande. A mí me ha tocado, digamos, asesorar desde la etapa del proyecto, que es lo mejor, digamos, para que salga todo bien. Es decir, estaban diseñando una clínica, entonces me llamaron, bueno, a ver, desde el comienzo anda diciéndonos cómo son estas, cómo son las salidas, los anchos, las puertas, por dónde salgo. Entonces iban diseñando la parte eléctrica, la parte de esto, la parte de lo, y conjuntamente íbamos asesorando, modificaban algo y me decían, esto puede ser, sí, no, o hacerlo así, a ver, fíjate así o así. Entonces, cuando se cierra todo, es un paquete que está, digamos, ya no tenemos casi problemas, digamos que vamos a tener diferencias de diseño. Bueno, en el estudio de seguridad, ¿qué es lo que vemos? Nosotros, el estudio de seguridad es una verificación de las condiciones de seguridad. Básicamente, ¿qué verificamos? Bueno, se hace la descripción, el tipo de actividad y superficies, descripción del local con las características constructivas, instalación eléctrica e instalaciones especiales. Las características constructivas que nosotros necesitamos saber cómo van a ser los muros, de qué material y las estructuras, porque se calcula una carga de fuego y nosotros tenemos que verificar que esa estructura y ese cerramiento va a resistir esa carga de fuego. Evaluación del riesgo de incendio, que acá, bueno, carga de fuego, condiciones específicas, que ahí surgen otros ítems. Estudio de evacuación, que es la capacidad máxima de evacuación, vías de escape, medios de escape, señalización. Se plasma un plan de emergencia, es decir, que si a su vez tomamos todas las medidas de prevención para que no pase nada, surge que tenga que evacuar la gente, tenga un plan mínimo, ¿no?, para evacuar. Y surgen a veces recomendaciones, ¿sí?, cuando no verifica de acuerdo a la ley. Nosotros cuando hacemos los estudios de seguridad no tenemos grises, digamos, tenemos que poner verifica o no, no hay. Y sí, no, pero no. Nosotros hacemos una verificación. ¿Esta puerta abre hacia el sentido de la evacuación? No, abre hacia adentro. Bueno, no, es sí o no, no hay. Entonces, cuando hacemos el estudio de seguridad no tenemos así, no, pero poca gente, no verifica. Es decir, a veces los profesionales no nos entienden, pues digo, no verifica, no puedo decir, no, pero hay poca gente. ¿Por qué? Por el momento de pasar algo, y la puerta no abría sentido de la evacuación, abría hacia adentro. Entonces no estaba mal. Bueno, acá, bueno, lo que un poco las características constructivas del edificio, por qué las necesitamos nosotros y que ustedes también sepan, digamos, que yo puedo hacer, digamos, con algunos materiales, pero depende de lo que yo voy a almacenar. Si voy a hacer un depósito de madera, seguro, voy a tener una alta carga de fuego, porque la madera es muy combustible, ¿sí? Nosotros calculamos la carga de fuego en función de los materiales almacenados, no solamente los líquidos inflamables, sino todo lo que sea combustible y tenga capacidad de arder, eso va a determinar la carga de fuego.
La carga de fuego se calcula y se determina en kilos de ese material por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros verificamos, digamos, hasta 15 kilos por metro cuadrado, un F30, para un riesgo 3, ¿sí? Riesgo 3, bueno, depende de los materiales que tengo, nosotros determinamos un riesgo 3. Y dice un F30, ¿qué significa? Que F30, ¿qué quiere decir? Que esos elementos constructivos, con los cuales está hecho el edificio, me tiene que resistir 30 minutos de fuego. ¿Sí? Si tuviese más material combustible, por ejemplo, me da un F60, quiere decir que tiene que soportar esa estructura 60 minutos de fuego antes de que colapse. Y aquí es importante para los que diseñan cuando tengo fachadas vidriadas como el edificio de la FIP, por ejemplo. Ese muro de vidrio, ese vidrio tiene que resistir el fuego que está determinado por la carga de fuego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un elemento, un envolvente, y me conforma un sector de incendio. Entonces no puedo poner cualquier vidrio a veces, ¿sí? Y las cajas de escaleras, que piden, supongo que habrán diseñado con cajas de escalera y le pidieron cajas de escalera, o hicieron hermosa la escalera y después dijeron, no señor, tiene que tener una caja de escalera. Y después cerrarla, ¿sí? Entonces la caja de escalera, en un edificio de varios pisos, se considera ya un lugar seguro, la escalera. Pero la caja de escalera tiene que resistir al fuego de acuerdo a la carga de fuego que fue determinada. ¿Sí? Es decir, que la gente tiene que salir y ya estar adentro de la escalera, bajando, y tiene que estar seguro. ¿Sí? Es todo un tema la caja de escalera porque, bueno, en realidad no se cumple lo que realmente, cómo deberían ser, y, digamos, no controlan mucho y no hay forma, digamos, de que lo hagan, porque en realidad tendría que estar la caja de escalera presurizada. Si no está presurizada, bueno, medianamente como que no tengo nada. Pero también tengan en cuenta, porque he visto casos, digamos, yo por ahí le hablo de los casos que veo, de que las cajas de escalera tienen alguna ventana o un vidrio fijo. Entonces, esa ventana o ese vidrio fijo, la ventana no directamente, y si tengo un vidrio fijo, tendrá que ser un vidrio armado y que tenga la garantía de la resistencia al fuego de F30. Entonces, la recomendación cuando tengo algún elemento constructivo que yo, digamos, no lo tengo dentro de esta tabla, por eso esta tablita es bastante, digamos, del año 79, con el decreto 351, hay materiales nuevos, por eso amerita la ley una actualización, pero nosotros lo que tenemos, entonces verificamos con esto, digamos, cuáles son los materiales, son estos que tenemos ahí. Cuando tenemos algún material nuevo, o un vidrio, que solicitamos nosotros cuando hacemos la revisión, por favor que pidan al fabricante o a la casa que se los provee la garantía de que, a ver, si tengo que tener un F30, que ese elemento que yo voy a poner o ese vidrio me resiste un F30. Pasa lo mismo con las puertas cortafuego. Entonces, si yo voy a tener un F60, la puerta cortafuego voy a tener que comprarla con un F60, ¿sí? Porque a veces pueden hacerle invertir al cliente con una puerta F30 y necesita una F60, ¿sí? Lo mismo pasa con, bueno, ahora el sistema steel framing, que tuvimos ahí varios temas con la resistencia al fuego de los elementos constructivos, ¿sí? Por lo general se está usando en viviendas unifamiliares, pero bueno, se puede usar para salas de reuniones, para oficinas, para... Se hicieron varios jardines de infantes con steel frame. Entonces ahí, bueno, empezamos. ¿Qué hacemos? Si no está acá, es decir, ¿cómo sé si eso resiste al fuego, digamos? Y tengo una escuela, es bastante complicado el tema porque, bueno, tengo mucha población, digamos, escolar y, bueno, son niños, es una de las, digamos, de las actividades que yo considero que más hay que preservar, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? Bueno, yo digo, bueno,
pídanle al fabricante o quien lo haga que después de calcular la carga de fuego y me da un F30, un F60, me dé el certificado de que ese material que yo voy a poner con todas las aislaciones que voy a tener, me garantice que sea un F60. Porque si no van a tener problemas ustedes. Disculpa, el tema pasa también con las puertas. Sí. Si compran en Buenos Aires quizás la puerta F30, F60 que viene con garantía, pero muchas veces las hacen acá, las hacen en Salta, ¿y quién las prueba? Exacto. ¿Quién comprueba que esas puertas resisten un F30, un F60? Nadie. Entonces te están colocando una puerta con barra antipánico, con todas las cosas que supuestamente resiste un F30, un F60 y no tienen garantía de nadie. Exacto, es decir, como que tendrían que estar las puertas homologadas, digamos, ¿no? Que es decir, probadas. No tendrían que ser hechas, digamos, a mí el fabricante me tiene que dar el certificado de que esa puerta resiste un F60, supongamos. Lo mismo pasa con el sistema de los tabiques tipo Durlock, digamos. Según las especificaciones del Durlock, cuando pongo 2 placas y hago una aislación de lana de vidrio en el medio, me estaría resistiendo un F30, según lo que dicen los fabricantes. Si tengo un F60, tengo que poner doble placa con aislaciones, ¿sí? Yo he visto por experiencia un departamento que tenía cielo raso de Durlock y la tabiquería interna de Durlock, y se prendió fuego el departamento. No quedó nada del Durlock, digamos, ni el cielo raso ni los tabiques interiores, pero sí toda la estructura envolvente del departamento. Quiere decir que las paredes, que eran de bloques cerámicos de 20, resistieron el fuego, pero el Durlock no. Entonces a veces les va a tocar también, no sé si les ha tocado, que en los locales comerciales, a veces el dueño tiene un gran local y lo quiere dividir en el medio y hace un local acá y otro local acá. Y le pone una plaquita así. Entonces, te piden, haceme el estudio de seguridad pero tenés un Durlock así. Si se prende fuego el fuego pasa para el otro lado como nada. Entonces yo tengo que o hacer un estudio de seguridad de los 2 locales, son 2 dueños, pero 2 locales, porque yo tengo que contar que la carga de fuego es una sola. ¿Por qué? Porque ese tabique que tengo en el medio no me resiste el fuego. Entonces lo tengo que hacer el estudio general de todo. Hay muchos lugares acá en Salta, yo he ido a galerías y que tienen localcitos locales. Me he subido así, viste, el cielo raso de arriba, casi me muero cuando le dije al dueño lo que había que hacer, y bueno, por supuesto, el trabajo no me lo dieron, porque yo tenía que hacer el estudio de seguridad de un localcito. Y estaba dividido con Durlock, pero después arriba se comunicaban todos. Digamos, tenía apenas un cielo raso, si se comunica por arriba, es un solo sector de incendio. Entonces yo le planteaba, o hago un estudio de seguridad completo, porque ameritaría hacer un estudio de seguridad de todos los locales conjuntos, o me haces dividir cada local que sea un sector de incendio independiente. ¿Qué pasa al hacer el estudio de seguridad de todos los locales? Y me iba a dar que iba a tener red fija contra incendio. Bueno, otra cosa que para mí es muy importante es la capacidad de las personas, ¿sí? Este es un planito que ustedes lo ubicarán, lo conocerán, que es de acá del colegio, digamos, donde estamos, ¿sí? Nosotros para sacar la capacidad de las personas tenemos que primero determinar la superficie de piso. Que no es la superficie total. Para algunas verificaciones lo hacemos con la superficie total, por ejemplo, la determinación de carga de fuego y la cantidad de extintores, lo hacemos con la superficie afectada, ¿no? La superficie total, cubierta o descubierta. Para determinar las capacidades de las personas, lo determinamos con la superficie de piso, que es la superficie total menos la superficie destinada a evacuación y sanitarios. Tenemos que dejar siempre un espacio, digamos, que no tenemos que ocupar, que sea la libre trayectoria hacia la salida.
Entonces, acá, ¿qué se hace? Bueno, se determina, como tiene dos plantas, se determina la superficie de piso de la planta alta y la planta baja. ¿Por qué necesitamos la superficie de la planta alta? ¿Por qué? Porque yo tengo que verificar la escalera, que es un medio de salida. Entonces yo tengo que saber cuántas personas voy a tener que tener en la planta alta. Es decir, que si tengo un edificio de varios pisos, yo tengo que saber cuántas personas tengo en la terraza y diseño la salida en función de las personas que tengo en la terraza. En el octavo piso y la salida y esa escalera la tengo que diseñar con las personas que van a salir de la terraza y el octavo. En el séptimo voy sumando los pisos y llego a planta baja, palier y la salida final con la cantidad total de personas, ¿sí? Tengo que ir así, verificando piso por piso que las puertas de salida, todo el trayecto, no solamente la salida final, cumpla con el ancho mínimo y con las condiciones de seguridad. Entonces acá determinamos, bueno, la superficie de piso de planta alta, de planta baja y de la total. Bueno, ¿cómo se determina la capacidad de personas? Este cuadrito que tienen acá, que es la cantidad de metros por persona y por actividad, creo que en el código de edificación también lo tiene. No sé, si también lo tienen, ¿se acuerdan o no? Yo sé que hace referencia Sí, ahí a hace. las personas, ancho de escalera, eso sí lo tiene. Eso lo tiene. Este cuadro, sí hace referencia. Me parece que algo hace referencia, tengan cuidado que en el código, si bien tiene muchas cosas similares a lo que establece la ley, pero hay algunos puntitos de que no, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la revisión de los estudios de seguridad, lo hacemos en función de la ley, que esta es nacional, ¿sí? Entonces, esta está por encima del código de edificación. Si bien hay que cumplir con el código, pero en la parte de seguridad, verifiquen el código, pero verifiquen acá también, ¿sí? Verifiquen con la capacidad de lo que establece la ley. Para que si ustedes no quieren, cuando diseñan, digamos, todo esto está en el capítulo 18, en el anexo 5, anexo 5 es, sí, del capítulo 18 de la ley. Por si ustedes quieren asesor, digamos, no quieren solicitar un asesor y están diseñando, se fijan ahí, ese es el capítulo de incendio. Todo esto que les estoy mostrando está en ese capítulo de la ley. Entonces acá se determina que, por ejemplo, para sitios de auditorios, asambleas o salas de concierto, es 1 metro cuadrado por persona. En el caso de edificios educacionales son 2 metros cuadrados por persona. En el caso de lugares de trabajo locales comerciales son 3 metros cuadrados por persona, ¿sí? Depósito, 30 metros cuadrados por persona. De esa forma lo calculamos a la capacidad. Entonces acá tenemos abajo, volvemos a lo del colegio, dice sala de capacitaciones, que es esta que estamos ahora. Tenía de superficie de piso 96,59, es decir, casi 97. El factor de ocupación, digamos 1, es decir, 1 metro cuadrado por persona, tengo 97, entonces ¿cuántas personas voy a tener? 97. ¿Sí? Es decir, se descontó la superficie de circulación, acá no hay sanitario, entonces voy a tener acá 97 personas. Entonces se determina la capacidad máxima. Ya después el colegio quiere poner más gente, bueno, pero nosotros ya elegimos acá más de 97 no da, si no tengo que ampliar la superficie. En el caso de, ahí hay una diferencia con el código de edificación. El código de edificación dice, por ejemplo, para los estadios, 0,5 metros cuadrados por personas para los estadios. Y acá no tenemos 0,5, digamos, tenemos 1, de ahí empezamos a avanzar, 1 metro cuadrado por persona. Entonces, en los estadios también verificamos con 1 metro cuadrado por persona. Y en el código no, dice 0,5. Por más que el código y en el estudio de seguridad a veces me ponen, no, pero el código dice 0,5, no sé, vos pones lo que quieras, lo que dice el código, pero yo me tengo que guiar por esto. ¿Sí? Es decir, entonces, ¿qué quiere decir? Que si lo calculan por el código y pueden poner 1000 personas, según la ley pueden poner 500. Entonces hay una diferencia considerable
de personas que pueden albergar. Puerta hay que diseñarla en función de las personas que yo voy a tener acá, y allá al fondo hay como una especie de quincho, de asador, también ahí puede haber gente, entonces yo tengo que sumar para calcular aquella puerta, las personas que vayan a ver allá, que calcule más esta. Las puertas que le siguen, el pasillo donde dice salida allá, ese ancho también tiene que cumplir, hasta que yo salgo, ¿no es cierto? Aquel pasillo también tiene que tener el ancho necesario para que evacúe todas las personas que están acá y en las oficinas. Y la puerta final tiene que tener el ancho para que evacúen toda la gente que está acá, las oficinas, más la gente de la planta alta. ¿Sí? Entonces tengo que ir sumando la cantidad de gente. Y la escalera tiene que estar en función, digamos, diseñada en función de la cantidad de gente que voy a tener en la planta alta, no lo de la planta baja. ¿Sí? Entonces voy sumando y voy diseñando los espacios. Es importante tener en cuenta todo el pasillo, porque a veces, bueno, tienen en cuenta la salida, la puerta, la salida final, y no todo el espacio. La ley dice, claro, todo el trayecto de evacuación tiene que estar diseñado de acuerdo a la ley. ¿Qué quiere decir? Si es un pasillo, bueno, no tengo puertas, pero si tengo puertas entre medio, todas las puertas tienen que abrir en el sentido de la evacuación, como esta que tenemos acá. La otra puerta que sale, digamos, de las oficinas hacia acá, esa puerta antes abría al revés. Después que se hizo el estudio, bueno, y los asesores y demás, no, esa puerta abre para allá o para ambos lados. Puede abrir para ambos lados, pero a nosotros en seguridad nos interesa que abra en el sentido de la evacuación, ¿sí? Por eso, bueno, antes abría hacia ambos lados, y ahora, bueno, abre hacia adentro. Y la de afuera abre hacia afuera. Antes se hacía todo al revés. Digamos, cuando no se aplicaba la ley, hacíamos todas las puertas que abrían hacia adentro. Tengan en cuenta que esto es importante, que las puertas, supongamos que a veces dan sobre la línea municipal. Entonces, cuando tiene que abrir hacia un local comercial, tiene que abrir hacia afuera. Entonces, si yo no tengo un espacio antes, rebate sobre la vereda. En el estudio de seguridad y en la revisión yo no les voy a decir nada, ni les voy a objetar, porque yo lo que veo es que abre hacia afuera. Pero ¿quién les va a objetar algo? Es la municipalidad después, porque una puerta rebate sobre la vereda. En realidad no podría rebatir sobre la vereda porque, bueno, también hay riesgo de accidentes, si abro la puerta y pasa alguien, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta eso, digamos, que tengo que tener, al rebatir hacia afuera, tengo que tener un retiro de la puerta para que te pueda rebatir, ¿sí? Bueno, acá en Salta tenemos otro problema, digamos, de idiosincrasia y educación. Todos esos huequitos, digamos, que dejamos para que rebatan la puerta son los ojos de baño. Porque me pasa eso en los colegios, ¿sí? En los colegios, bueno, los he asesorado porque son tan grandes los colegios, han adecuado, porque son colegios viejos, han adecuado sus instalaciones. Yo dije, mira, acá tenemos de la cancha de deportes, tengo que tener otra puerta de salida. Bueno, puedo pasar y dar toda la vuelta. Se abrió otra puerta y sigue inhabilitada. ¿Por qué? Porque han tenido que poner una reja afuera, porque la puerta, digamos, tenía ese nicho para que rebatiera, pues no podía abrir sobre la vereda. Y bueno, he usado de baño. Y la verdad que sí. Y en otro colegio también me dijeron lo mismo. No podemos hacer eso, porque acá vienen chicos y siempre está sucio, y venimos a la mañana y está sucio. Las dos primeras unidades de ancho de salida es de 0,55 de ancho. Es decir, cada una me da 1,10. Y después le vamos sumando 0,45. ¿Sí? Por eso, si ustedes van a ver, es 1,10 y se va incrementando en 45 centímetros para las siguientes. ¿Cómo saco estos anchos, los anchos de las puertas? Y bueno, saco N, que es unidades de ancho de salida, es N mayúscula, que es la cantidad de personas que yo voy a tener en el edificio, dividido 100. Si acá en el colegio teníamos un total de 127 personas,
Entonces yo hago 127 dividido 100 me da 1,27. Quiere decir que yo tengo que tener 1,27 unidades de ancho de salida. Entonces no llego a 2 anchos, a 2 unidades, que es 1,10. Pero tengo que aplicar el mínimo, que es 1,10. ¿Está más o menos claro de dónde sale? Entonces, de acuerdo que calcular la cantidad de personas, en función de la cantidad de personas que yo voy a evacuar por esa puerta o ese pasillo, voy a diseñar los anchos. Por eso es importante, si acá tuviésemos 300 personas, esa puerta mínimo tendría que ser de 1,55 m y no de 1,10. ¿Sí? Está bien, acá no sobra los anchos de la puerta, están sobredimensionadas las del colegio ahora, están bien, digamos, porque se hizo el estudio de seguridad cuando este salón estaba en proyecto. Yo soy la revisora, entonces los iba asesorando de cómo tenían que ir haciéndolo. Bueno, este es un poco lo que ya expliqué recién. Digamos, para el auditorio, la cantidad de gente, bueno, era 104, es decir, me da 1 unidad, tomo como mínimo 2 unidades, y para la puerta de salida final también 2 unidades. Acá yo aclaré un poco lo que es estudio de seguridad y copaus, porque también me ha tocado un caso de que en el área centro tienen que hacerlo a su vez, aprobar por la copaus y bueno, todo ese tema. A veces he tenido estudios en las puertas, los edificios de, digamos, de preservación, digamos, patrimonial, no pueden tocar la fachada, ni cambiarle el color, ni las puertas, ni nada. Y pasa con muchos colegios también, porque bueno, tienen su historia. Entonces ahí chocamos, para decir, bueno, a ver, la Copaus, digamos, su función es preservar los edificios, nosotros preservar la vida. Entonces estamos ahí, ¿qué hacemos? Y a veces he visto estudios que me dicen, no, pero si la Copaus no me deja ni abrir una puerta, bueno, pero entonces yo no puedo tener en ese edificio esta actividad. Entonces, si yo voy a poner un edificio histórico, las puertitas son de, no sé, 45, 2 hojitas de 45 cada uno, y voy a tener 90 de ancho, y voy a poner un colegio, una escuela. Entonces ese edificio, si yo no lo puedo tocar y no puedo asegurar la vida de los chicos que están ahí, no podrá ser, digamos, adecuado a esa actividad. Tendrá que ser otra actividad de uso privado, en donde no me exijan, pero si es de concurrencia de público, yo tengo que tener una puerta de 1,10 mínimo, hasta 249 personas. Si no, tendrá que tener otro uso. Se han adecuado muchos colegios a decir, bueno, tengo la puerta, que no la puedo tocar, se abre hacia adentro, no se abre hacia afuera, porque no se puede tocar, no se puede dar vuelta a la hoja. Entonces se interpone otra puerta, digamos, que abre hacia afuera. Entonces es así, esa hoja, que esas de madera que no las puedo tocar, se mantienen siempre abiertas y tengo la otra. ¿Sí? Entonces ahí se busca un poco la forma, y yo he visto que sí, que bueno, está por ejemplo el Colegio Belgrano, que tiene su puerta, está siempre abierta, el Tomasini, que paso y está siempre abierta, y tienen las otras puertas que se interpone y es la que se mantiene cerrada y abre hacia afuera. Bueno, entonces cuando ustedes tengan un edificio y que depende del uso que les toque diseñar o refuncionalizar acá en el área centro, tengan en cuenta esto, ¿sí? ¿Para qué actividad va a ser? Y que no se contraponga con la Copaus. Bueno, y en cuanto a la instalación eléctrica, que es otra de las verificaciones que hacemos en los estudios de seguridad, es una verificación mínima lo que hacemos, ¿no? Que es, digamos, el cumplimiento con la CTM 004 y la CTM 005, que son digamos, estas están determinadas por el COPAIPA. Entonces seguimos verificando con esto. Son las condiciones mínimas, digamos, de tableros, de puestas a tierra, de toma corrientes, y plasmamos con fotos, digamos, si vemos que los tableros están, que tengan contrafrente, que no hayan partes, digamos, expuestas, la verificación de puestas a tierra,
las mediciones de las puestas a tierra, que según ley se tienen que hacer una vez al año, y la CTM 005, que son para los locales de concurrencia de público, ¿sí? Entonces verificamos con eso y con fotos. Nosotros eso es una tarea que tenemos que hacer. En el caso de que sea un proyecto, van a tener, digamos, el plano eléctrico, entonces se hace referencia, verificamos que en proyecto tenga el plano eléctrico y que hacemos referencia a que tiene plano eléctrico aprobado o está en vías de aprobación. Y si es un relevamiento y tienen que hacer el plano eléctrico, también hacemos referencia. Nosotros vemos, hacemos un relevamiento, verificamos estas condiciones mínimas y si están elaborando también la parte eléctrica, haciendo las mejoras eléctricas, también hacemos referencia a la aprobación o a que se está haciendo, digamos, la verificación eléctrica, ¿sí? Eso es lo que en cuanto a la parte que también lo tenemos que plasmar acá. Bueno, y después todo lo que determinamos, la señalización de salida, la cantidad de extintores con su señalización, la señalización de los tableros eléctricos. Y el tema, tengan en cuenta también el tema de iluminación de emergencias. Digamos que en la ley establece que se dotará de unidades autónomas de iluminación en los lugares en donde no haya, se trabaje de noche o durante el día no haya ingreso de luz natural. Pero en la mayoría de los lugares que a mí me ha tocado estar y asistir hay luz natural siempre, pero lo mismo hay que poner iluminación de emergencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, Bomberos lo pide y porque si hay un incendio, digamos, el humo impide la visión. Entonces, con una iluminación de emergencia me ayuda a, por lo menos, señalizar todas las vías de evacuación, ¿sí? Porque a veces en un incendio se corta la energía eléctrica y quedamos sin luz, el humo comienza a llenar, digamos, el espacio y si se prende la iluminación de emergencia, por lo menos me ilumina el camino de salida, ¿sí? Así que tengan en cuenta que si, bueno, ahora se diseñan, digamos, están incorporados, ¿no es cierto? Son nuevos, se incorporan en los artefactos, algunos de estos artefactos son de emergencia que están marcados con un puntito. Disculpa, es un problema muy grave eso. Me ha pasado en varios establecimientos, Casa de la Cultura, Complejo Biblioteca Salta, fueron incorporadas las baterías, ¿no es cierto?, detrás de la luminaria, pasaron X años, no funcionan más y no tienen ninguna luz de emergencia. Complejo Biblioteca Salta no tiene ni una luz de emergencia. Casa de la Cultura están reponiendo, pero con luces de emergencia exteriores, no dentro de la luminaria. Claro. En realidad las luminarias, por más que no se usen, tienen una batería y se agota. Y no se usa y bueno, y cuando cambia la batería no tiene sentido porque sale más o menos como cambia la luminaria. Entonces, bueno, pasa eso. Si no hay un mantenimiento y no se cambian, es complicado. Pero tengan en cuenta que al diseñar, hacer el diseño de instalación eléctrica, voy a tener que tener luminarias de emergencia y si es un edificio que lo estoy refaccionando, refuncionalizando, digamos, y se ha modificado parte de la instalación eléctrica, y voy a tener que tener una luminaria allá en la puerta, por lo menos, y tengo que dejar previsto, si voy a poner los tubitos, el toma corriente para conectar la luminaria de emergencia, ¿sí? Siempre voy a tener en todo edificio de concurrencia de público la luminaria de emergencia. Si es un edificio de departamentos, toda la parte que se considera público tiene que tener luminarias de emergencia, ¿sí? Por eso en un edificio de departamentos tienen matafuegos en los palieres, luminaria de emergencia, señalización de salida. La señalización de salida tiene que ser clara, indicarme perfecto para dónde tengo que ir. Y bueno, y la instalación de red fija dependiendo de la superficie que tenga, ¿sí? Ese es otro tema, ¿no? Complicadito. Bueno, acá estamos y saltamos un poco también a cuando me solicitan, digamos, la red fija. Este cuadrito también está en el código de edificación, pero tiene algunas diferencias. Así que
yo les recomiendo que cuando tengan que diseñar se fijen en este cuadrito que son las condiciones especiales, lo que está en la Ley de Higiene y Seguridad, en el capítulo 18. Acá de acuerdo a las actividades, por ejemplo, locales comerciales para un riesgo 3, ¿qué es esto? Un riesgo 3 es esto, cuando tenemos madera, papel, cartón, ¿no es cierto? Ese es un riesgo 3. Dice acá, por ejemplo, la condición de construcción C3. Esa condición de construcción C3 dice que un sector de incendio no puede ser mayor a 1000 metros cuadrados de superficie de piso. Y si es, digamos, puede llegar hasta 2000 metros cuadrados de superficie de piso si yo lo doto de rociadores automáticos. Y ahí paró. Digamos que no puedo tener un establecimiento más grande que eso, según la ley. Es decir, de 1000 a 2000 puedo tenerlo siempre y cuando tenga rociadores automáticos. Más de 2000 es como que no existe, ¿sí? ¿Y qué es un sector de incendio? Un sector de incendio es cuando está completamente cerrado, que todo el cerramiento vertical y horizontal me resiste al fuego lo que yo determine, ¿sí? Es decir, que no puedo... y que tiene una conexión con el exterior directa, ¿sí? Es decir, que si yo tengo todo este espacio, supongamos, es un depósito, ha pasado en los depósitos la superficie es menor para tener red. Todo esto es un depósito, entonces tenía una salida hacia allá y otra hacia acá. Por la superficie tenía que llevar red fija de incendio. Entonces el dueño dijo, bueno, puedo hacer un muro acá en el medio, ¿sí? Si haces un muro ciego hasta arriba, ¿sí? Se achica la mitad y no tenemos red. Pero claro, si yo tengo digamos, un techo parabólico de chapa, el sector de incendio tiene que sobrepasar los muros 50 centímetros arriba. Cosa de que si hay un incendio, las llamas se dirijan hacia arriba. Pero si yo a este galpón le hago un cerramiento y llego hasta ahí, nomás hasta la chapa, no es un sector de incendio independiente, ¿sí? Entonces tengo que ver que arriba sobrepasa, cosa que si hay un fuego acá, el fuego se va hacia arriba y no pasa por ahí, por la cubierta de chapa, ¿sí? Entonces, puedo tenerlo más grande, es decir, llegar hasta los 2000 metros, pero tengo que cubrirlo con rociadores, sino ir sectorizando, dividiendo, y cada uno que tenga una salida independiente. Pero si de este sector de incendio, para salir, tengo que pasar por este otro sector de incendio, ya no es independiente es uno solo, ¿sí? Los dos, para que sean dos sectores de incendio, tienen que tener sus salidas, o para acá, independientes, y no pasar de un sector para otro. A veces eso se da también cuando tengo estacionamiento al frente. Digamos, si yo tengo un sector, sí, pero allá también tengo estacionamiento. El estacionamiento también es parte del sector de incendio si no está separado. Está ahí, es continuación, como que la gente tiene que pasar por el mismo lugar. Y después la condición, la E4, todo esto tenemos condición de situación, condición de construcción y condición de extinción. La E4 establece que cuando un local tiene más de 1000 metros cuadrados de superficie, tiene que tener red fija. Sí, si no me olvido, sí, red fija contra incendio. En el caso de los depósitos, independientemente de lo que yo vaya a tener adentro, la superficie se achica a 600 metros cuadrados de superficie de piso. Y bueno, en los depósitos ahí sí empezamos a pelear por la red fija, porque hay depósitos, digamos, la mayoría de los depósitos tienen más de 600 metros cuadrados. Entonces empieza, que no, que sí, que tú, que no es material combustible, que tengo hierros. En los corralones se da muchísimo esa pelea, porque no, que tengo hierro, tengo cemento, que no son combustibles. Se da muchísimo esa pelea y bueno, tienen que hacer la red fija contra incendio cuando tengo más de 600 metros. Así que si diseñan un depósito, saben que 600 metros, más de 600 metros, va red fija. Le descuento la circulación de evacuación, que bueno, y si tiene un sanitario o alguna cosa, pero le puedo reducir
a la superficie total, ¿cuánto? Un 20%. ¿Sí? ¿Qué otra cosa que les quería acotar? En el caso se da mucho en los locales comerciales, especialmente en el rubro, la construcción, digamos, que yo vi locales comerciales y asesoré a algunos arquitectos que estaban haciendo locales comerciales, que en este caso vendían tubos, caños, y tenían, bueno, era gigante el local comercial, pero el sector de venta era acá. Y el resto era depósito. Entonces, bueno, pero esta parte de atención al público, pero el resto es depósito. Entonces yo lo tengo que verificar con la actividad más, digamos, que afectada, a la actividad afectada a la mayor superficie. Acá sí es un local comercial, pero tengo más depósito que el sector de venta. Entonces, bueno, si yo verifico como depósito, van a tener que instalar una red fija contra incendios. Entonces, tengan en cuenta eso también. Digamos, cuando diseñan un local comercial, cuál es la superficie afectada a depósito y cuál es la superficie afectada a la parte de atención al público o de exhibición. Bueno, hay un montón de parches para esto que la misma municipalidad dice, bueno, cámbiame el nombre y no me pongas depósito. Son parches. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Entonces, por ahí pasa como eso. Pero, digamos, tengan en cuenta que si tienen un gran depósito al fondo, y atiendo acá en este pedacito, puede ser de que, digamos, tengan que tener la red fija. ¿Sí? Si es un depósito a lo mejor de perfiles metálicos, todo incombustible, puede ser de que a lo mejor tenga alguna consideración. Pero si tengo un depósito de madera, y no. ¿Sí? Todo depende de lo que yo vaya a tener. Si tengo una pinturería y tengo 600 metros de depósito, las pinturerías que estaban en el centro con su gran depósito al fondo se tuvieron que ir. Bueno, está más o menos claro, cuadrito. Bueno, bueno, nosotros elaboramos un plan de evacuación. Esto, bueno, está, digamos, ustedes ya como diseñadores no lo van a hacer. Y acá un poco lo que yo les quería decir, digamos que si esa instalación, digamos, esa actividad lleva instalación fijas contra incendio, bomberos es el que supervisa la red fija y la aprueba, y ellos, por una resolución interna, ellos solicitan el diseño de la red fija bajo norma IRAN la 3597. En el código, no sé si cambió el código de edificación, decía 10 litros por metro de agua de reserva, 10 litros de agua por metro cuadrado de superficie. En cambio acá, la diferencia con la norma IRAN, es la cantidad de agua que voy a tener. Voy a tener más agua acá. Y el problema de la red a veces es la instalación de la reserva de agua, del tanque. ¿Sí? Es decir, yo tengo que garantizar. Se puede diseñar un tanque, digamos, de uso mixto, pero tengo que garantizar que para consumo hasta tanta cantidad y después ya, digamos, para consumo no tengo más, me queda para la reserva fija contra incendio. Entonces, sí. Pero siempre sigues siendo bomberos, el Sí. poder de aplicación. Sí. Estuve 2 años sin que me aprobaran el hotel de Güemes. El hotel de Güemes tenía una pileta impresionante, que ahí estaba la bomba jockey, la bomba principal, que tenía un pozo que daba 30.000 litros horas, todo. No, ellos querían igual una reserva de 20.000 20 metros cúbicos, ¿no es cierto? Teniendo una pileta que tenía 150.000. Sí. Lo que pasa es que la ley dice que las piletas son como algo aleatorio. Accesorio, digamos, no quiere decir que tengo la pileta y no tengo que tener la reserva contra incendio. No, tengo que tener la reserva, y la pileta, si está a nivel de piso, tiene que estar diseñada para que pueda ser usada para incendio. Es que estaba diseñada para eso. Claro. Estaba diseñada para eso y estaba los 365 días del año, el agua impecable, todo. Pero no reemplaza a la reserva de agua. ¿Sí? 2 años estuvieron que sí, que no, con habilitaciones provisorias, y después la aprobaron. Por lo menos lo aprobaron, sí. Eso es
La red fija contra incendio no lleva revisión y los arquitectos lo pueden diseñar, digamos, porque, bueno, tenemos las habilitaciones, no hace falta que sea un especialista en higiene y seguridad. Los arquitectos, ustedes pueden diseñar la red, digamos, porque nuestro título habilita para que puedan diseñarla, y pasa como el diseño de una instalación eléctrica. Lleva una certificación acá y suficiente. Después tiene que ir sí, a bomberos. Quien revisa y después aprueba va a bomberos, ¿sí? En este caso de la norma IRAM, bueno, se aplica para superficies de 20.000 metros cuadrados como máximo, y se determinan riesgos. Hay 3 riesgos, 1, 2 y 3, y de acuerdo al riesgo por la actividad y por la superficie se determina la cantidad de agua, ¿sí? En esa es la diferencia de la norma IRAM con otra, digamos. Todo el diseño de los caños, los hidrantes y demás igual. Lo que varía es la cantidad de agua que solicitan, acá determina la IRAM, que es distinta a la del código, ¿sí? Que acá si tenemos un riesgo de incendio alto es mucha agua, ¿sí? Si es un riesgo 3 es mucha agua. Entonces el problema a veces es dónde instalamos la cisterna para la reserva de agua, ¿sí? Y las bombas, y es cara. Una instalación de red fija es muy cara por las bombas y después el espacio. Hay lugares acá, bueno, yo asesoro una clínica y bueno, la clínica tiene como, no sé, 70 años, no sé los años que tiene. Y está el tema de los bomberos, porque tiene toda la red de incendios, pero no tiene el agua. Entonces, bueno, bomberos quiere el agua, porque salta encima el problema, ¿cuál es? El agua. Entonces, bomberos dice, ¿qué hacemos si nosotros no tenemos agua, la ciudad no tiene agua? El lugar que tiene riego tiene que tener el agua. Entonces, por eso quieren el agua ellos. Entonces, en esta clínica está toda la red, tienen un tanque elevado, pero es para consumo. Y bueno, a veces se consume todo el agua y no queda en la cisterna. Entonces, está el tema que todos los años la habilitación de bomberos tiene el mismo problema con el tema de la red. Y no hay espacio para hacerla a la cisterna. Y en el tema de los edificios, dice vivienda o residencia colectiva, que son los edificios de departamentos, como esta ley está hecha para la parte laboral y los edificios, digamos, a quien tenía que proteger era los porteros, nada más. Entonces prácticamente no tengo condiciones que cumplir. Eso hay que hacer, escaleras presurizadas. La escalera tiene que ser presurizada, pero bueno, no están hechas en ningún lado, presurizadas. Y después, bueno, la ley establece también que a partir de si tiene un edificio más de 38 metros de altura, tiene que tener un ascensor, bueno, específico contra incendios, bueno. Creo que no sé si acá en Salta hay uno, si lo tiene o no. A veces en un edificio lo han pedido, pero bueno. Pero bueno, tengan en cuenta que para departamentos de más de 4 pisos se los van a pedir. En todo caso, si tienen dudas, bueno, lléguense hasta bomberos a preguntar si realmente tiene, pero sí lo están pidiendo. La red fija contra incendio. 12 metros o 4 pisos. La red fija. Así que bueno, y presentar el plano del diseño de la red con todos los cálculos ahí en bomberos. Bueno, hasta acá más o menos, no quiero aburrirlos tanto, que más o menos traté de sintetizar a lo que el arquitecto que tiene que diseñar tiene que tener en cuenta, ¿sí? Más Diseño, si no me dedico a la parte hace muchos años que dejé de diseñar. Así que bueno, eso es un poco porque, bueno, a ver, si ustedes, para facilitarles las tareas a ustedes, que después no salgamos con cosas, y también nos facilita la tarea nuestra, no tener que decir. No tener que decirles por qué si es un proyecto no lo hacemos del comienzo bien, digamos, que no tengan problemas después. El tema es que si se hace algo, supongamos un local comercial, y no está adecuado a lo que establece la ley, cuando tenga que habilitarse también van a tener problemas. Entonces, porque no los van a habilitar porque no cumple. Entonces, ¿quién? El cliente les va a caer sobre ustedes también. Y después, bueno, nosotros también. Y nosotros decirles por qué, si están haciendo proyectos, fíjense, háganlo así, total. Si es un edificio que está construido por ahí es más complicado adecuarlo,
Pero si es proyecto, bueno, lo podemos hacer ya desde las primeras líneas que tiren. Pero de todas maneras es verdad también que la municipalidad, el código, o sea, uno se mete a ver el código, no tenés que mirarlo, pero bueno, en la escalera, es un poco también de criterio, de sentarse a ver y decir, bueno, hasta acá puedo hacer. Sí. Es verdad que lo de nación y provincia todo es lo mismo, pero no es verdad por esto tampoco. No, pero no. a veces pasa, me pasó tener que hacer un estudio de seguridad que me corrigió Susana, porque el proyectista, un petit hotel donde tenía un subsuelo con un par de habitaciones, ¿no es cierto?, con un patio ahí central, y el ascensor llegaba hasta el subsuelo, pero no tenía una antecámara. Si tienen que tener una antecámara. Tenía que tener una antecámara, si no, no andaba. Y bueno, entonces directamente el ascensor murió en planta baja. El que quiere ir al subsuelo que vaya caminando. Claro, entonces ahí era un proyecto. Entonces, es decir, bueno, me decía Luciano, pero no hay lugar. Pero es un proyecto, yo no te puedo poner de que está bien, porque no verifica. Tiene que tener una antecámara. Entonces, en proyecto, tengan en cuenta estas cositas, es decir, es como que eso es lo que siempre digo a los arquitectos, tengan en cuenta estas cosas al momento de diseñar. Si fuese existente de 50 años, bueno, ponele que, no sé, hagamos otra cosa, otra recomendación, garanticemos que la escalera, que no sé qué. Pero si es un proyecto, es como que si no verifica, es decir, entonces al momento de proyectar lo hagamos, o tendrá que sacar una habitación, hacer una habitación menos para hacer la antecámara, porque no le da la superficie, y bueno, tendrá que tener en el subsuelo una habitación menos y hacer una antecámara. Y si tenía baños, reubicar los baños en otro lado y ahí hacer la antecámara, ¿sí? Cuando tienen subsuelo, para estacionamiento, a veces también tienen que tener la antecámara. Y a partir del segundo subsuelo tienen que tener rociadores, ¿sí? Es decir, rociadores automáticos, subsuelos para playa de estacionamiento. Entonces también tengo cosas. Y después, bueno, la escalera, cuando tengo un subsuelo, la escalera, digamos, que viene bajando, no tiene que tener continuidad para, digamos, con la del subsuelo, digamos, para que la gente ante el pánico, porque ante el pánico en una evacuación, la gente no sabe para dónde tiene que ir y puede llegar al subsuelo. Si tiene 10 subsuelos, van a llegar al 10º subsuelo. Entonces, tiene que garantizar que los que vienen bajando salgan a la calle y los que están abajo suban y salgan a la calle y no que sigan dando vueltas, ¿sí? Esa es otra cosa. Eso ya más o menos ya se corrigió entre los arquitectos como que ya está instalado, incorporado, exacto, ya está incorporado. Pero costó un poquito porque los primeros estudios venían con que la escalera continuaba y ahí uno se los observaba. Entonces, bueno, tenés que hacer un par de modificaciones, digamos, correr la escalera o ver de que no tenga continuidad. Eso ya está un poco incorporado. Hay cosas que ya se van incorporando, como el tema de las aperturas de las puertas, las salidas, los anchos de las escaleras, por ahí ya están, digamos, como que yo veo un cierto avance, digamos, bastante grande con respecto a esto. Pero bueno, siempre quedan algunas cosas, pero ténganlo en cuenta al momento de diseñar. Y bueno, ya ahí les va a ser, tienen que tener en cuenta tantas cosas cuando diseñen, desde la accesibilidad, la parte eléctrica, la parte urbanística, no sé. Exacto, encima tiene que quedar lindo. Claro, encima tiene que quedar lindo. Bueno, bonito y barato, las 3B. Pero bueno, sí, son muchísimas cosas al momento de diseñar, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Eso sí lo reconozco. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Es para seguridad, todo es para seguridad de las personas. En la parte eléctrica pasa lo mismo, ¿no? Todo para seguridad de las personas. Con el tema de las rampas, por ejemplo, por eso la ley también amerita una actualización. La ley establece de que, digamos, se puede reemplazar una rampa por una escalera. En lugar de tener una escalera tenemos una rampa siempre que cumpla el ancho
1,10 mínimo, con todo, digamos, con baranda, con todo como establece la ley. Pero, por ejemplo, bueno, como está hecha para la parte laboral, en ningún lado dice que un hospital tiene que tener una rampa. No, pero aparte te en cuenta si es cubierta, descubierta, altura, cuál es la baranda, cuál no. Claro. Y evacuar personas enfermas, terapia e internadas por escalera, bueno, no es fácil. Y la ley no establece. Entonces a veces me preguntan, ¿y una clínica o un hospital tiene que tener una rampa? Y según la ley de higiene y seguridad, no. Es decir, que sí. Acá viene, yo no te puedo corregir, porque no tengo de dónde decir, pero que tendría que tener una rampa, una clínica grande que tiene internación. Sí, si no tengo internación, bueno, no, pacientes ambulatorios, pero si tiene internación, debería tener una rampa. Para poner una rampa, ustedes saben, es un 12% de pendiente, un desarrollo bastante grande. Entonces, bueno, para eso están, digamos, bueno, evacuar un enfermo, una silla de ruedas, un paciente. La gente que camina normalmente, bueno, va saliendo, entrará en pánico, pero bueno, tengo personas imposibilitadas, es difícil. Pero bueno, no lo solicita. Y bomberos, sí, en esta clínica también que no tiene rampas, también le pedía rampas y no hay espacio para semejante rampa. Entonces, bueno, ahí está, digamos, se cumple con pocas cosas, pero bueno, tiene que ser, es lo que hay. Pero por lo menos avancemos, yo digo, todo esto está bueno porque avanzamos cuando tenemos que hacer un proyecto. Entonces, lo que hagamos, lo hagamos bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, muchas gracias. No, bueno.